La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, muy buenos días a todos. Desde la Agenda y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, enviamos un saludo solidario a la señora María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, a sus hijos y familiares. Nuestro deseo por la recuperación pronta en la salud del senador Miguel Uribe. Bienvenidos todos y todas a este servicio que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios, populares, para los creadores de contenidos en todas las regiones, en todos los territorios del país, que pueden tener aquí en la agenda la fuente directa del gobierno del cambio. Un saludo también aquí a todos los compañeros, colegas comunicadores y todos los medios que se conectan a través de la sala de Google Meet, que nos acompañan hoy desde distintas regiones del país, que ya las vamos a mencionar en un ratico de cuáles regiones nos acompañan, y naturalmente a todos los que siguen la transmisión en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la Presidencia. También un saludo para ustedes. El tema: la movilidad sobre rieles y la recuperación de la infraestructura férrea junto a obras civiles, obras viales y el impulso de muelles fluviales avanzan con firmeza en el gobierno del cambio por la modernización y la conectividad del país, cuyo impacto está siendo y será creciente, esencial para la paz y el desarrollo social y económico de las regiones, para sus comunidades, para sus territorios y para el país. Y para eso tenemos aquí una invitada muy especial el día de hoy. Saludamos a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, para desarrollar este tema. Me complace saludarla a ella. Ministra, muchas gracias por empezar semana con la agenda. Muchas gracias por aceptar esta invitación aquí con todos los colegas comunicadores de las regiones. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, Celso, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo muy especial a todos los comunicadores y comunicadoras del país que recogen día a día pues la visión de cada ciudad, de cada territorio, de cada municipio, corregimiento o vereda, y que la verdad tienen pues una visión mucho más integral y más amplia de lo que es la realidad en Colombia. Y me uno también a esos buenos deseos por la recuperación del senador Miguel Uribe. Nosotros fuimos colegas en algún momento hace años en el Consejo de Bogotá. Lo conocí de cerca y pues obviamente nos unimos como toda Colombia por su recuperación, y también con un saludo especial a su familia, con mucha energía, mucha fuerza para salir adelante de este difícil momento. Así es, ministra. Bueno, la movilidad en el país y sus regiones es un tema de absoluto interés para el país, para las comunidades, en los territorios. Y les comento esto, miren, para esta conferencia de prensa, ministra, aquí se han inscrito 44 comunicadores y periodistas de las regiones del país, representativos de muchas regiones del país. Están a través de la sala de Google Meet. Hay comunicadores de distintos formatos diversos. Aquí hay emisoras comunitarias, aquí hay periódicos impresos, aquí hay formato en redes sociales, aquí hay formatos en web digital. Y miren los municipios y las regiones en las cuales nos acompañan: Guaduas, Cundinamarca, Duitama, Sogamoso y Tunja en Boyacá. También nos acompaña desde Villavicencio y Puerto López en el Meta. Un saludo para ellos. Galapa, Soledad, Malambo, Polo Nuevo, Barranquilla. Nos acompañan desde Yopal, desde Bucaramanga, desde Santa Marta, Magdalena, desde Corozal, Sucre, Cali, Valle del Cauca. Nos acompañan también desde Antioquia, Medellín, desde Paz de Ariporo en el Casanare. Nos acompañan desde Montería, Córdoba, desde el Valle del Cauca, Palmira y desde el distrito de Bogotá. Entonces vamos a recordar la metodología. Yo le voy a plantear aquí un tema a la ministra. Ella va a hacer una exposición aproximadamente de 7 o 8 minutos. Luego de esa exposición pues abrimos la ronda de preguntas que van a ser atendidas directamente. Si quedan algunas por resolver, entonces después vamos a establecer unos canales de comunicación ya más directos con ellos. Entonces, las obras progresan y avanzan en todo el país. Las vías férreas y fluviales, por ejemplo, los corredores férreos ya están en marcha y han significado inversiones superiores a los 3.4 billones de pesos, como es la primera alianza público-privada
ferroviaria del país, que es La Dorada, Chiriguaná, y unos generadores de empleo y el beneficio de personas y municipios en todo el país. Este gobierno está trabajando incansablemente por la recuperación de la red ferroviaria del país. Ha sido quizás su principal hito en infraestructura, uno de sus principales hitos. Ministra, no puedo pasar por alto entonces que usted sale de esta conferencia de prensa justo para Facatativá, para el inicio de las obras también del Regiotram de Occidente, una obra muy importante para esta región de Cundinamarca. ¿Por qué no empezamos por ahí, desarrollar un poco este gran y estratégico proyecto, este tema de movilidad en el departamento de Cundinamarca y Bogotá, pues la capital del país, con todo lo que eso implica, el impacto que va a tener para el país, para el centro del país esta obra, y la recuperación de la infraestructura ferroviaria junto a las obras viales y el impulso también de los muelles fluviales, ministra? ¿Qué le parece si empezamos por ahí? Pues como tú decías, Celso, y de nuevo con el saludo para todas las personas que están conectadas en este momento. Yo veía muchas caras conocidas. Yo cuando les decía antes de arrancar que cuando voy a los territorios siempre invitamos a los medios comunitarios para contarles de las obras que estamos entregando. Hemos hecho una tarea importante que es entregar lo que ha venido haciendo el gobierno nacional, porque son esfuerzos que valen la pena, porque si no la ciudadanía dice, no, pero mira, aquí no se ha hecho nada. No, hemos hecho mucho en el sector transporte en el tiempo que lleva el gobierno, pero pues a eso hay que mostrarlo para que además la gente lo pueda aprovechar de mejor manera. Y bueno, entonces hoy es un día de verdad para la historia. Eso se volvió a veces una frase que para cualquier cosa dicen eso. No, en este caso de verdad es para la historia. Alguien me dijo, yo he invitado a todo el mundo a esta actividad de hoy, y alguien me dijo, oiga, pero ¿será que voy? Le dije, pero es que este es el día, un día memorable, porque empiezan las obras del Regiotram. Es un proyecto, primero hay que reconocer que en Colombia hacer infraestructura es toda una odisea. Entonces, este convenio lo firmaron en el año 2020, ¿sí? Para poder sacar adelante Regiotram. Y han pasado 5 años y apenas van a empezar las obras. O sea, esto merece una reflexión. En Colombia es difícil hacer obras y tenemos que modernizar las normas, tenemos que hacer muchas cosas para que no sea una tragedia, mientras en unos países en un mes hacen una carretera, aquí 5 años para arrancar. Pero ¿qué nos tocó a nosotros en estos recientes meses? Pues resolver varios temas, varios chicharrones, varios líos para poder arrancar. La semana pasada entregamos el corredor férreo, o sea, la nación, que es la dueña en principio de todos los corredores férreos del país, a través de ANI, que le entrega ese corredor a Invías, porque había, digamos, una concesión. Invías es la entidad dueña de esto, y a la vez se lo entregamos a la empresa férrea regional. ¿Para qué? Para que ella pueda disponer de él. Y hoy empiezan las obras, ¿sí? Empieza ya realmente el proceso constructivo. Entonces, por fin. Hubo que solucionar temas ambientales, hubo que solucionar un camino para poder hacer un movimiento de algo que se llama jetducto, que son los tubos que mueven el combustible que va para los aviones, porque en algunos puntos la ubicación del Regiotram pues está cerca al aeropuerto y está digamos, se cruzan la infraestructura del Regiotram con esta infraestructura. Hubo que hacer también gestiones para el tema de los bienes de interés cultural que están a lo largo del corredor férreo, pero ya por fin empiezan las obras. O sea, ya podemos decir, es una realidad, porque ya el proyecto está en esa etapa constructiva. Perfecto. Bueno, antes de darle paso, ¿cuántos kilómetros va a tener este corredor? Son 37.9 kilómetros, el corredor, el de Regiotram, ¿no? Bogotá, sí. Facatativá. Ese es el trayecto. Bueno, sigue el avance de la recuperación ferroviaria en el país, porque también hay que recordarle a la gente que se hizo otro evento en La Dorada para iniciar también un megaproyecto que va a conectar al centro del país con los puertos de la costa Caribe, que es la primera APP que se realiza en el país ferroviaria, que es La Dorada Chiriguaná, que ahorita también vamos a tocar, y pasa por 5 departamentos, beneficia pues a cientos de miles de personas, que le lleva obras y demás.
Vamos a abrir ahora entonces la ronda de preguntas. Ya tenemos muchas manos levantadas por aquí. Vamos con Miguel Dueñas y se prepara la boyacense. Miguel, buenos días. Muy buenos días, Celso. Doctora María Fernanda, es siempre agradable escucharla. En los Llanos Orientales tenemos unas inquietudes. Primero, el señor presidente Gustavo Petro habló del corredor férreo de Bichada a Villavicencio. Pensamos nosotros que de pronto sería mejor que ese corredor fuera de Bichada o de Puerto Carreño mejor a Granada, para que de ahí simplemente a 200 kilómetros ya tendríamos la carga llegando al plan el Huila, y pues llegaría a puerto fácilmente, así que nos convertiríamos realmente en una especie de canal férreo, que es lo que se está soñando en este gobierno. Entonces me gustaría saber cómo va el avance de ese proyecto de línea férrea, y adicionalmente el tema de La Dorada a Chiriguaná. Quienes ya tenemos algunos muchísimos años como yo, disfrutamos de ese tren que se llamaba la Ruta del Sol. Y en lo que estamos viendo ahora no estamos entendiendo la parte de pasajeros. Vemos que se está hablando de carga, pero me gustaría saber si dentro del proyecto está también la inclusión de vagones para pasajeros, y si no está, si en determinado momento se permitiría que esos inversionistas privados acondicionen los vagones para poder llevar también pasajeros en esos trenes. Bueno, Miguel, muchas gracias por la pregunta. Entonces, vamos por partes. En el tema de La Dorada Chiriguaná, tienes toda la razón. Digamos, ¿ahí qué pasó? Que la verdad a mí no me gusta decir eso porque uno siempre tiene que mirar para adelante, pero el presidente dio una instrucción clara cuando comenzó a hablar del tema de reactivación férrea. Colombia tiene 3.533 kilómetros de líneas férreas, y de esos solamente el 30% está activo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tramo de La Dorada a Chiriguaná, eso está activo, ahí anda el tren, a unas velocidades muy bajitas, con una tecnología bajita, y sin embargo, el tema de carga ha aumentado, como en general ha aumentado el tema de carga en puertos, por modo carretero, también ha aumentado por tren, aún con la baja capacidad que tienen los trenes actuales. Entonces, que es una muestra también, Celso, de cómo la economía está bollante, está creciendo y sigue en crecimiento. Entonces, en el año 2023 más o menos se movieron 80.000 toneladas de carga al año en ese corredor. Y en el 2024 el salto fue casi del triple, 225.000 toneladas. ¿Qué se prevé con este tren? Que esto se va a disparar, ¿sí? Hay una curva, una curva bastante optimista, pero yo sí creo que sí puede llegar a multiplicarse por 10 o más veces la capacidad de carga con este proyecto que estamos haciendo. Entonces, el presidente desde el principio dijo, los trenes deben ser de carga y pasajeros, para que de una vez presten esos servicios. Y más allá del de La Dorada, que fue parte del tren de la vida de la gente. O sea, es que uno vaya a la región, a Puerto Berrío, a La Dorada, y la gente, todo el mundo recuerda cuando el fin de semana se iba a visitar a la familia, tenía el novio en otro municipio, se iban por el tren era parte de la vida cotidiana de la gente. ¿Y qué pasó? En su momento algún técnico que no le gustaba mucho ese lineamiento, decidió que no iba a tener pasajeros esta línea. A mi juicio, en un galimatías ahí técnico, porque hay gente que disfraza de técnicas algunas decisiones que son más políticas o personalistas. Y quedó el proyecto avanzado en la estructuración así. Cuando yo llego, digamos, es muy difícil echar para atrás un proceso de estructuración, porque es prácticamente decir, o sea, eso ya estaba muy cerca a la adjudicación. Entonces, ¿qué es lo que pudimos hacer? Incluir una cláusula que se llama Open Access. Y esto permite que el concesionario, que el operador puede contratar con otro operador, con una empresa, la prestación de ese servicio para pasajeros. Ahora, tiene una desventaja, claro, no se diseñó
la plataforma, no se hicieron los diseños de una vez pensando para pasajeros, pero sí va a permitirse con esta cláusula que logramos incluir ese servicio para pasajeros, que es muy importante en esa región. Ahora, acuérdense que esta reactivación de la Dorada Chiriguaná, ¿cuál es la clave de la Dorada? Fallé en no traer un mapa. Lo que nosotros estamos recuperando es una red férrea. Colombia tenía esos kilómetros, tenía más, porque hay unos que ya quedaron enterrados y desaparecieron, pero 3.533. Entonces, ¿qué es lo que se propone con esto? Conectar el centro del país con los dos mares y conectar desde el Atlántico hasta el Pacífico. ¿Se acuerda, Celso, que al principio el presidente dijo algo así, se le burlaron sí, hacían memes y hacían memes, que está loco, como muchas de las cosas que él dice que tiene sustento y que intentan caricaturizarlas, porque eso ha sido parte de la estrategia, ¿no? Como pegarle a la figura presidencial para que la gente no crea. Pero tenía toda la razón el señor presidente. Esta red conecta Santa Marta con Buenaventura. A eso es que vamos. Los proyectos, para responderle a Miguel en concreto, algunos proyectos que no van a alcanzar a quedar contratados, van a quedar en alguna etapa de la estructuración y van a quedar en COMPES y en documentos de política pública que plantee esta red ferroviaria a 50 años, ¿sí? Entonces, eso va a quedar consignado y algunas no los vamos a alcanzar a dejar contratados, pero otros sí. Entonces, la Dorada es clave porque la Dorada Chiriguaná, porque es como la columna vertebral. Son 526 kilómetros que conectan el centro del país hacia Chiriguaná, y Chiriguaná tiene otro pedacito de la red férrea hasta Santa Marta. Entonces, miren, casi que se sube toda esta región hasta llegar a la costa. ¿Eso qué va a hacer? Que la carga sea más eficiente, que se pueda manejar más carga, se va a aumentar la velocidad, se va a mejorar la condición de la red férrea para que tenga mucha más capacidad y para que se multiplique esa posibilidad de carga. Pero además, y es lo que hemos dicho que es clave, debe generar desarrollo en los municipios de la región. Esto no es solo para los grandes generadores de carga que salen de Bogotá o de las principales ciudades de logística. Tiene que ser también para el campesino de todas estas de todos estos municipios, 25 municipios de 5 departamentos por donde pasa el tren. Y también hay un beneficio porque al abaratarse el costo del transporte, es distinto ahora en la tractomula, por ejemplo, si se va a abaratar el costo de transporte de la comunidad, ¿cómo se vería beneficiada? Imagino que con el costo también de los alimentos, porque eso todo es una cadena de producción. Claro, hace que la logística sea más eficiente. Además de que la proyección es que se generen al menos 32.000 empleos, que eso es muy importante para esta región. Pero el hecho de que en cada vagón usted pueda meter más carga, que la carga pueda llegar más rápido, etcétera, genera esas eficiencias en esa cadena logística. Sí. Pero además, y ojo con esto, no implica una competencia con el modo carretero. Porque también en la lógica de la es que a nosotros nos acostumbraron a que en este país solo hay buses y carreteras como opción de transporte, pero el mundo está en una lógica que se llama intermodalidad, y es que también se reconoce que la conectividad entre puertos, aeropuertos, carreteras, puertos marítimos y fluviales, trenes, ciclorrutas, etcétera, es necesaria y hace que cada medio de estos cumpla un objetivo, ¿sí? Y aquí la intermodalidad es clave porque la llegada de carga también a las plataformas logísticas por parte de camioneros también va a ser importante. O sea, esto no quiere decir que ahí se rape en el mismo mercado. No, esto hace que haya más comercio y más mercado. Entonces, si hay más, pues la distribución social es más amplia, ¿no? No estamos peleando la pobreza, con eso se genera riqueza y con eso la distribución debe ser mayor, pero todos son importantes, esa intermodalidad es muy importante. De hecho, en toda esta región hay puertos fluviales que también tenemos que ir conectando con el tren. Esa es la lógica de esa intermodalidad. Vale, ministra. Bueno, le damos paso a la boyacense.
y se prepara Diego Alejandro, la boyacense. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, un saludo especial para la ministra Mafe. Es un placer nuevamente volver a encontrarnos. Bueno, ministra, en el caso de Boyacá, ¿qué tenemos con relación al tema? Y otra pregunta que tengo es con relación a la vía, el Sesga, porque ha sido un poquito complicado ese paso. ¿Lo cual vía, perdón? La última, Rey. La vía del Sesga, Boyacá, Cundinamarca, Ah, bueno. el puente. Ok. Ahí lo hay que hacer. Bueno, digamos, vamos a hacer, digamos, como a mantener acá un acuerdo que hicimos y es que hoy hablemos de los temas férreos. Y cuando ustedes quieran me vuelven a invitar y hablamos, por ejemplo, de algunas vías estratégicas regionales, porque claro, como este encuentro es de todo el país y en cada zona puede haber 5, 10, 20, 30 obras de interés, entonces nos toca como acotar para que hoy sea como más el tema detallado. férreo y Reiner, o te hacemos también llegar la información, por supuesto. En Boyacá, varias cosas porque yo, y debo reconocer, Boyacá está haciendo un esfuerzo por estar muy conectado al tren. Y Boyacá, de alguna manera, ha sido un departamento que no ha dejado morir el tren, ¿no? Ahí tenemos el tren turístico, vamos a estar pronto también allá, pero voy a hablarles de uno emblemático que es Bogotá-Belencito. Sí, es un tren de más o menos 40 kilómetros de recorrido que también estamos haciendo la reactivación férrea. Es un contrato de 156 mil millones de pesos aproximadamente, con una ventaja. Ya el contrato incluía estudios, diseños y modernización de la línea férrea, más o menos para resumir. Y ya la etapa de estudios y diseños terminó y el contratista ya compró todos los materiales, como el 80-85% de los materiales que necesita. O sea, eso es una ventaja, porque ¿qué es lo que sigue? Pues trabaje en la carrilera. De hecho, estuvimos allá viendo cómo es la técnica para empalmar cada riel, para poner esa soldadura, que es una soldadura especial. Algunos vimos los insumos, algunos los tienen que importar, otros los producen en Boyacá, en Medellín, perdón, otros los producen en Medellín, en fin, o sea, y es un trabajo de mucha paciencia, pero tiene un rendimiento importante, y es parte de esa modernización, para que con ese proyecto se duplicará la velocidad de ese tren. ¿Qué importancia tiene? Es que allá el tema de carga, esa es toda también la región central, y todo el tema de carga, que como les digo, estamos reactivando todos estos corredores férreos para que se vuelvan una red, ¿sí? Y que termine usted, si tiene que ir de Buenaventura a Santa Marta, si tiene que ir de Bogotá a Buenaventura, etcétera, llevando carga o moviendo pasajeros, todo esto esté conectado. Pero por ejemplo, Boyacá, nos contaba el gobernador y la directora de Pro Boyacá, Boyacá tiene ya incluso una especialización en temas ferroviarios, en la universidad, en la UPTC, tiene un montón de proyectos, tiene un proyecto de reindustrialización en torno a temas férreos para volver a producir allá materiales, insumos para los rieles, en fin. Entonces, digamos que Boyacá va a la vanguardia. Va a la vanguardia. Y Miguel me ha preguntado de un proyecto que nosotros lo denominamos más Andes Orinoquia. Entonces, es un proyecto que tiene prefactibilidad, que en principio, digamos, estamos revisando cómo ejecutarlo con una metodología similar a la del Tren Maya. Y acá el tema es plata. Si los recursos alcanzan para que podamos contar con cómo ejecutarlo, van a incluirse. Y pues, digamos, se está priorizando los que puedan dejarse contratados, ¿no? Y pues estamos priorizando en ese ejercicio que hace el presidente con el tema del presupuesto, pues los proyectos. Pero esa línea férrea va de Villavicencio a Puerto Gaitán,
en una primera instancia. Sé que en los llanos y hasta ahí está la prefactibilidad, pero sé que en el llano hay mucha expectativa para que siga de Puerto Gaitán a Puerto Carreño, que también sería muy importante, y a futuro hay que conectar de Villavicencio a Bogotá. Pero todo eso va a quedar en los documentos de política pública, para que después no nos enguacalen esas líneas tan importantes para el país. Bueno, le damos paso a Diego Alejandro y se prepara Angie María Pérez. Diego, buenos días. Muy buenos días para todos, buenos días, ministra. Le habla Diego Alejandro Estupiñán desde Duitama, Boyacá, periodista independiente y trabajo en redes sociales. Quisiera retomar un poco de la pregunta anterior, dado que pues también trabajo acá en el territorio de Boyacá, pero quisiera que su merced nos ampliara un poco más de detalles hacia la vinculación que han tenido con sectores estratégicos de la economía que están en el territorio. Por ejemplo, el sector siderúrgico y el sector que produce materiales de la industria de la construcción, y cómo con estos sectores y las entidades territoriales, los municipios beneficiados y el departamento de Boyacá se han articulado con el ministerio para sacar adelante esta obra, y si puede también decirnos aproximadamente en cuánto tiempo veremos resultados y el tren andando aquí en Boyacá. Muchas gracias, ministra. Bueno, lo que pasa es que hay varias de esas iniciativas que tú mencionas que son de la gobernación, ¿sí? Entonces, digamos que no me quiero llevar los méritos de lo que hacen las autoridades locales, pero sí me gusta reconocer cuando hay un compromiso por sacar adelante proyectos estratégicos como los de los trenes. Entonces, por eso mencionaba que se han puesto las pilas en Boyacá para tener una especialización en temas ferroviarios. Eso es muy importante. Sí. Y el país lo necesita. Hablaba yo estos días con el director del SENA y le decía a Jorge, venga, armemos un proyecto, bueno, armemos no, es él, pero yo le puedo dar ideas para por ejemplo, técnicos ferroviarios, un programa de formación para técnicos y tecnólogos en mecánica ferroviaria. Tenemos que tener conductores de trenes, sí. Hacia futuro, bueno, ya en muchas partes hay trenes autocomandados, sí, ¿no? Sí, que son como automáticos. Exacto, sin conducto, automatizados, y hay taxis automatizados en muchos lugares. Pero nuestro proceso va a ser gradual. Como les decía, nosotros no podemos pasar de trenes de 20, 30 kilómetros por hora a los maglev, los trenes de levitación magnética que ya hay en el mundo, que van a 380, 400 kilómetros por hora. No tenemos como ningún modelo financiero cerraría. Entonces, tenemos que hacer gradualmente ese cambio. A ver, yo les doy algunos detalles más de este tramo de, por ejemplo, el de Paipa Belencito, que se reactivó desde el año pasado. Son 40 kilómetros, como les decía, entre esos dos municipios, Paipa, Belencito. Aquí están, ¿para qué les repito lo que ya les ha hecho? Entonces, nosotros tenemos el tiempo de ejecución. Bueno, yo les decía, ya se compraron el mapa, ministro. ¿Oíste? Para proyectar. Bueno, perfecto. Si quiere ahorita lo podemos proyectar. Diciendo, aquí está. Listo. Ese es como un poco toda el corredor, la red férrea. Pero en este Bogotá necesito un dato importante para que ustedes me ayuden a hacer fuerza. Y está proyectado para entregarse en enero, ya toda la reactivación. Pero hay varios factores. El contratista ya compró casi todos los materiales. El rendimiento de obra, vemos que tiene un buen nivel. Estuvimos justo viendo cómo hacen el ensamble, cómo ponen esa soldadura especial, etcétera. Y entonces yo les dije a los contratistas, vengan, comprométanse con nosotros y entreguemos esto en diciembre. Un regalo de Navidad para los boyacenses y para el país, ¿cierto? Que esté esa línea reactivada, y pues no me han dicho que no. Mientras a uno no le digan que no, entonces sí, y además claro, medimos, pues por eso hicimos la visita técnica, para poder medir ese rendimiento, y yo creo que es muy eficiente. Entonces eso también les puedo comentar del tema Boyacá. Está el tren turístico también, me invitaron también a una actividad que va a haber, pero tampoco puedo chiviar porque no es nuestra. Entonces, después pedimos autorización para contarla,
pero digamos que el tema ahí emblemático es el de Bogotá, Belencito. Bueno, por el chat ya nos informan que se va a enviar el mapa para que todos los Perfecto. compañeros aquí comunicadores lo tengan también y lo amplifiquen en sus regiones. Le damos paso a Angie María Pérez y se prepara PSI Radio. Angie, buenos días. Buenos días a todos los colegas. Ministra María Fernanda, muchas gracias por atender a los medios regionales. Soy Angie Pérez de la radio comunitaria de la capital de los casanareños, Yopal. Ministra, sin duda alguna aplaudimos estas iniciativas que permiten conectar a las regiones, pero debo insistirle por nuestra audiencia, por nuestros seguidores, el tema de las vías. Desde el pasado 8 de junio, debido al temblor, tenemos una situación en Casanare y es que la vía del Llano, que era como nuestra alternativa más segura, se vio afectada, pero vías como el Cisga y el Cusiana, pues también tienen deudas históricas y me gustaría que aunque sea, pues nos pudiera dar unas declaraciones para las personas que todos los días nos preguntan de manera reiterativa por la conectividad del departamento de Casanare con el centro del país. Sí, pues digamos, hoy vamos a hablar del tema férreo porque como les digo, en cada departamento hay pues todo el interés del mundo en 2, 3, 4, hasta 30 corredores viales. Frente a este episodio del temblor que se presentó, el sismo que generó unos efectos también, por ejemplo, en Paratebueno, lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, enviar nuestros especialistas, acompañar diagnósticos. En el caso de Paratebueno es una vía que corresponde al departamento. Sé que el gobernador viene adelantando, tienen que hacer una gestión importante con la unidad de gestión de riesgo, porque la verdad, por ejemplo, el municipio de Paratebueno quedó con una afectación enorme en las infraestructuras, pero también en la vía. Entonces estamos viendo colaborativamente cómo ayudamos con el tema, y en el caso de la vía Villavicencio-Yopal, pues sabemos también que existen unas afectaciones, pero tendría que actualizar. Yo puedo pedir que se actualice en este momento la revisión, porque tendría que haber preparado más o menos un diagnóstico de unas, digamos, de muchos proyectos viales que son del interés de las redes comunitarias. Pero entonces, Angie, a través del grupo le podemos hacer llegar la Angie, te información. hacemos llegar la información actualizada porque Vale. yo sé que es importante, y pedí, de Listo. hecho, yo pedí Sí, a Invías por el chat de WhatsApp. que la semana pasada que enviáramos, o sea, por ejemplo, la de Paratebueno, que no es nuestra competencia, ¿sí? Es del departamento, pero es que uno frente a la tragedia, la gente no puede ponerse a reparar qué es de qué. Todos somos una nación, y nuestra obligación es estar con la gente que necesita. Entonces, tenemos el reporte que ellos ya nos presentaron. Yo le dije al gobernador, nosotros apoyamos con una revisión técnica y conversemos y busquemos cómo hacemos sinergia para llevar soluciones a la gente que quedó muy afectada en realidad. Listo, Angie. Entonces te vamos a estar suministrando la información a través del grupo de WhatsApp. Le damos paso a PSI Radio y se prepara Rec Radio Vive. Hola, buenos días. Muy buenos días para todos, doctora, muy buenos días. Es todo un placer volverla a ver desde Fontibón, el Consejo, Prosperidad Social. Bueno, desde hace muchos años nos estamos viendo con MAFE. Doctora, una pregunta muy concreta. Cuando se habla de Regiotrans, se habla de Bogotá, Mosquera, Funza, Faca. Bogotá partimos, supongo, desde la estación de la Sabana. Aquí en la localidad 9 de Fontibón va a haber una estación, pero ¿cuándo se van a iniciar las obras y cuál va a ser su impacto real, su impacto tanto social como el ambiental? Ya que pues tenemos sobre el corredor férreo el humedal Capellanía. Gracias. Pues Diana, muchas gracias por el comentario. Mira, las obras del Regiotram empiezan hoy. Por eso es tan importante, porque les decía, los que tengan cómo no perderse este momento, ojalá nos puedan acompañar, porque realmente es histórico por fin ver un proyecto de Regiotram en marcha. ¿Cuál es la ventaja grande de este tren? Es que
bueno, es un tren ligero. Algunos dicen, no, pero es que tenía que ser un tren más robusto y demás. Pero mire, yo que conozco el proyecto hace tiempo, también he aprendido que la progresividad es muy importante. Si nosotros hacemos proyectos tan ambiciosos y tan robustos, que cuando el país lleva, ¿cuántos años ya? 70 años casi que matando las vías férreas, Sí. no va a haber modelo financiero que aguante, ¿sí? Porque son muchos desafíos, porque hay que lograr integración, porque hay que hacer proyectos, intervenciones, operaciones urbanas integrales. Esto no es que pase un tren y que atraviese la ciudad, sino más, no, hay que hacer que todo esto genere también oportunidades urbanísticas, en fin, digamos, es un desafío muy grande, entonces nos toca hacer gradualmente, ¿sí? Regiotram tiene una ventaja y es que va a ser 100% eléctrico, eso es muy importante. Pero para la gente la mayor ventaja es que ese trancón eterno, desgastante de entrar a Bogotá desde el occidente, pues ya cambia la vida de la gente dentro de un tren, ¿sí? En cuestión de velocidad, de comodidad, de la misma sostenibilidad ambiental, Diana, que nos preguntaba también por ese tema. Entonces, ese trancón eterno desaparece con un sistema de transporte como el Regiotram, desde Facatativá, pero pasando por Madrid, Funza, Mosquera, digamos, la posibilidad de todos estos municipios, más todos los circundantes y digamos la zona rural circundante. Esa es como la gran ventaja de este Regiotram, y hoy, la obra empieza hoy, ¿sí? Y ese es el punto importante de este día. Después de 5 años desde que se firmó el Se convenio. firmó hace 5 años, yo me acuerdo, mire cómo es la vida, ¿no? La vida lo va poniendo, uno no sabe y después todo lo que fue haciendo le sirvió. Yo recuerdo este proyecto desde que estaba en el Consejo de Bogotá, ¿cierto? Lo defendí en el Sí. Consejo de Bogotá. Claro, porque hay maximalismo. Entonces, ¿para qué un tren ligero? ¿Qué hay que hacer? Sí, hombre, pero es que necesitamos esa gradualidad. Y eso a mí me parece que aquí se dio un gran paso al ser un tren 100% eléctrico, como debe ser, como debe ser. Entonces, y ahora me toca a mí, como ministra, estar en el momento de inicio de la obra. Hemos hecho un buen trabajo con el gobernador de Cundinamarca, con la empresa férrea regional. Ha habido que sortear muchos problemas porque en su momento, pues digamos, seguramente no se previeron todas estas situaciones que se han venido presentando. El tema de las redes en Colombia es increíble, la relación con las empresas de servicios públicos es muy compleja y aquí, por ejemplo, se presentó ese tubo que lleva el combustible a los aviones. Entonces hay que hacer allí unos movimientos para que eso no genere interferencia con un sistema eléctrico. Entonces todo eso se ha blindado, está súper protegido, pero costó trabajo y esfuerzo del gobierno nacional. Por ejemplo, eso cuesta plata y eso no estaba en el presupuesto, ¿sí? Y el presidente de la República autorizó hacer un recaudo a través de la CREC para poder destinar plata para esto. Entonces hay gente que comienza a decir, pero es que el gobierno nacional se ha atravesado. El gobierno nacional no ha hecho sino presentar, digamos, soluciones para poder sacar adelante esto. Las últimas fueron hace una semana, 10 días, en la junta de la empresa férrea regional. Estuve directamente para reforzar ese compromiso y para que resolviéramos unos temas que no se podían volver obstáculo. Estuvo el gobernador y todo el equipo que acompaña este proyecto en la empresa férrea regional y las entidades, y vea, podemos trabajar juntos, deberíamos siempre poder trabajar juntos, sin conflictos. El país, en lugar de estar pensando tanta pelea, Celso, tanta radicalización, si todos estuviéramos sintonizados en modernizar este país en todos los campos, en sacar adelante proyectos, en pelear menos y construir más, daríamos saltos de siglos que los necesitamos. Bueno, le damos paso a Rec Radio Vive, se prepara Arcángel de Jesús y después quedan 2 más y ya vamos culminando. Rec Radio Vive, buenos días. Buenos días, ministra Fernanda Rojas. La saluda Angélica Moreno desde la emisora Rec Radio Sogamoso, Boyacá.
Bueno, ministra, yo le quiero hacer una pregunta muy especial. ¿Qué cambios vienen para los aeropuertos de Tibú y qué rutas nuevas habrán? ¿Van a Bueno, mejorar muchas otros gracias. aeropuertos Ah, pequeños siguió ahí del país? haciendo la pregunta. Tibú, ¿cierto? Otra pregunta, son dos preguntas, ministra. Una es, ¿qué cambios vienen para el aeropuerto de Tibú y qué rutas nuevas habrá? Otra es, ¿van a mejorar algunos aeropuertos pequeños del país Vale, también? sí, muchas gracias por la pregunta. Otra tarea que le elegí al presidente Chuleado es hace 3 meses, cuando todo este tema de Catatumbo estaba como tan urgido de la intervención del gobierno y que se comenzó a pensar, creo que un poco más adelante en el decreto de conmoción interior, que déjeme decirlo, es que no me puedo aguantar. O sea, es una falla que ese decreto se haya caído. Pues no es un tema de orgullo, de a quién gana Sí, esta pelea una jurídica, puja. si el tribunal, alto tribunal, si nosotros, no. El tema es que esos decretos permitían recoger una plata para invertir en Catatumbo. Al caerse, ¿dónde está la plata? Entonces, eso ha tocado hacer de todo Sí. para poder, por lo menos en el caso de esta vía de la Mata Convención, conseguir el recurso. Y ¿sí? súmenle la caída de la ley de financiamiento. Que Entonces también. uno dice, no dan herramientas. Mire, Ujú. yo incluso, perdón que ponga este ejemplo como personal, pero siendo concejal y estando en la oposición, había proyectos que uno de plano decía, no, esto por razones, pero había proyectos sensatos que uno dice, oiga, ¿cómo no le da el recurso a un alcalde de Bogotá para que construya, para que hagan? Pero acá es a tumbar todo. Sí. Entonces, Bloqueo. esa es la gravedad de ese decreto de Catatumbo, ¿no? No tenemos la plata para poder hacer todas las intervenciones que estaban programadas. Entonces, toca buscar, pellizcar por aquí y por acá para poder juntar el recurso para al menos las claves. Entonces, una tarea, aeropuerto de Tibú, hace 3 meses. Y hoy podemos decir que lo vamos a entregar, que creo que es mañana. Ahí Tenemos hay una mucha noticia. cosa. Todas las semanas Ahí hay una estamos. noticia Otra para noticia. la gente del Catatumbo. 18 es mañana, ¿no? Sí. Con Sí, tanto hoy- movimiento que tenemos. Yo 18 es mañana, sí. a veces me desubico en el tiempo, pero el 18, mañana, estaremos en Tibú entregando ese aeropuerto. ¿Qué era ese aeropuerto? Era una pista de Ecopetrol que ya hoy, me evito contarles todos los trámites, pero ya hoy está en manos de Aerocivil. Se hizo la ampliación de la pista, la arrocería, que es todo ese manejo de los arbustos, zonas verdes y demás, el cerramiento, garantizar la seguridad. Se contrató con juntas de acción comunal, que también es un Ok. enfoque de este gobierno. Se contrató, tuvimos apoyo del batallón de ingenieros, hicimos un trabajo con la Aerocivil, el ministerio, y luego con Satena para garantizar la ruta Tibú, Cúcuta, que serían 3 frecuencias a la semana, lunes, miércoles y Esta viernes. es una nueva ruta. Nueva ruta. ¿sí? Cúcuta, Tibú. Sí, entonces, pues es una belleza porque estamos generando conectividad. Claro, no todo el mundo va a usar el avión, pero mucha gente sí. Y mire, Sí. cuando lanzamos la ruta Medellín, Ocaña, Cúcuta, que también es nueva, ¿sí? Hace, no sé, un mes, 2 meses, un mes y medio. Después me vi con el alcalde de Ocaña y me dijo, ministra, gracias. Le dije, bueno, gracias al gobierno nacional, el presidente Petro. Me dijo, ministra, gracias, porque nada más con el poco tiempo que llevamos, se nota cómo esto ha traído un impulso al tema de turismo, me decía. ¿sí? Entonces, en Tibú, esta ruta va a ser muy útil para muchas cosas, pero comenzando el tema institucional. ¿sí? Los funcionarios y funcionarias que el presidente nos dice tienen que estar yendo al Catatumbo y demás, vamos a ser los primeros usuarios de esa ruta aérea. Y todo eso comienza a generar muchas oportunidades y crecimiento para las regiones. Ministra, y hablando de aeropuertos, por aquí hay unos comunicadores de Sucre, el nuevo aeropuerto de Tolú, que pues en la Semana Santa anterior se había habilitado, era temporalmente, pero tenemos entendido que en diciembre oficialmente ya se entrega, ¿lo podemos decir?
Sí, el aeropuerto Golfo de Morrosquillo. Aprendí que me dijeron que no se decía aeropuerto, queda en Tolú, Sí, pero es el se aeropuerto del defiende Golfo de ese nombre. Morrosquillo, linda zona, ¿no? Linda. Sí, hermoso, pero y además ese es uno de los énfasis del gobierno nacional, invertir en aquellos lugares, digamos, un poco olvidados, donde no se había hecho esa inversión y donde cada peso va a representar ingresos después en turismo, en hacer que esos lugares se vuelvan un enclave atractivo para pasajeros, para turistas. Ahorita, con la ampliación de la pista, yo estuve allá, la ampliación de la pista se hace para aumentar la capacidad, que lleguen aviones más grandes y que puedan moverse más pasajeros. Pero el siguiente paso, la siguiente fase va a ser la internacionalización. O sea, el aeropuerto va a ser internacional y va a poder recibir vuelos de otros países. Lo que va a incentivar más el turismo en esa zona, que ya de por sí es fuerte. Que ya de por sí es fuerte. Y también me preguntaban por el tema de otros aeropuertos. Nosotros tenemos una línea que son los aeródromos sociales, está en el plan de desarrollo, y es la intervención en 14 pistas chiquititas, una intervención rápida para hacer que puedan mejorar su capacidad, también para aumentar a veces el tamaño del avión, para garantizar que las pistas sigan operativas. Y les pongo ejemplo, Cumarío y Primavera en el Bichada, y tenemos también en el Pacífico, Maguipayán, bueno, un montón. Son 14 en total, pero para este año son 8 las intervenciones. Perfecto. Bueno, le damos paso a Arcángel de Jesús y se prepara Sisto Pinto. Arcángel, buenos días. Muy buenos días, doctora, señora ministra. Mi nombre es Arcángel Hernández, soy de la Cumbre Valle. Sí, me llena de admiración estas buenas noticias que en la mañana podemos recibir de nuestro presidente, que para sus vecinos, por falta de fe, no creían que esto iba a ser una realidad. De verdad contento, como buen colombiano que soy, de saber de que nuestro país cada día va en desarrollo, donde este importante proyecto le da oportunidades a nuestras regiones a nivel turístico y nuestros campesinos poder sacar su producción. Estos buenos gobiernos son los que deben de continuar. Mi pregunta es la siguiente, señora ministra. El caballito de batalla político del departamento del Valle del Cauca es el tren de cercanías. Hoy yo llevo por ahí unos 16 años escuchando esto en todas las campañas, que llaman a meter el tren de cercanías, y esto se ha vuelto político. Háblenos, señora ministra, ¿qué hay para el Valle del Cauca teniendo un puerto tan importante como Buenaventura con el tema de las vías férreas? Bueno, mira, muchas gracias, Arcángel. El tren de cercanías está avanzando. Hay que diferenciar para el público dos cosas. Hay unos proyectos que son del gobierno nacional, que son meta nacional del plan de desarrollo, y que bien se hacen o por obra pública o por APP. Por obra pública, ¿cuándo es? Cuando el gobierno nacional dice, mire, tengo 2 billones de pesos para meterle a esta línea férrea, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? No es que tenga la plata. Ustedes han visto el momento fiscal tan complejo que estamos teniendo, en parte por haber subsidiado la gasolina a quien sí tenía capacidad de pago, pero que se le subsidió. Ahí se fueron 70 billones de pesos. O sea, ahí estaba la plata de todos los trenes. Pero bueno, entonces, ¿cómo se hace? Con vigencias futuras, es decir, se compromete la plata que va a ingresar al Tesoro Nacional en los años venideros. Pero se puede hacer esa operación. Entonces, o por obra pública o por APP. Por APP es cuando se trabaja con un privado, hay un esquema de que se distribuyen unos riesgos, el privado se compromete a construir una obra y luego, vía tarifa, recupera su inversión. Vía tarifa es lo que siempre se ha hecho, pero en este país se podrían aprovechar además de tarifa otras cosas, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo con los aeropuertos se aprovecha más. O sea, hay una tarifa que cobran las concesiones aeroportuarias, una tarifa regulada, y hay otra que se llama no regulada, que es cuando en el aeropuerto hacen un centro comercial, ponen publicidad. Todo eso es una manera de recuperar. Entonces, por obra pública o APP. El tren de cercanías es una obra que no es del gobierno nacional, sino del gobierno local, ¿sí? Pero en esos proyectos la nación pone el 70%,
y los gobiernos locales ponen el 30%. Ese es el esquema en el que estamos. ¿En qué proceso estamos? En que dentro del ministerio se está haciendo todo el trámite para dar el aval técnico. Y les puedo decir, eso va bien, ¿sí? Porque yo sé que ha habido temores, porque ahí hubo cierto arcángel, un rifirrafe que con un personaje de allá de la región y que con el gobierno nacional, y entonces como, ay no, ya no se va a invertir en el Valle. No, hombre, uno como funcionario tiene que cumplir su papel. Sí. No importa las diferencias, uno tiene que cumplir, y ese es un proyecto que se viene gestionando y sigue. Después de que salga el aval técnico, se pide el aval fiscal en Hacienda, o sea, garantizar esa plata, ese 70%. Pero el proceso va, yo también le he dado tranquilidad al alcalde de Cali, que el proceso sigue técnicamente avanzando en el ministerio y que va a seguir avanzando, porque lo que necesitamos es los proyectos de trenes. Bueno, ahí está la buena noticia para la gente del Valle del Cauca. Le damos paso a Sixto Alfredo Pinto, se prepara Carlos Castañeda y cerramos ya con Casanare y Prensa. Sixto. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, compañeros. Un saludo especial a nuestra ministra de Transporte, la doctora María Fernanda. Primero que todo, felicitarla por todos esos proyectos de usted con el Gobierno del Cambio, ese proyecto de Belencito en Boyacá, ese proyecto que se va a reactivar, que muchos que somos ya bastante mayorcitos vimos desde chiquito, desde la costa, toda esa zona de Bosconia, Chiriguaná, hasta La Dorada. Hermoso proyecto que se reactive. Muy contentos con lo del aeropuerto de Tibú, con todas las cosas que está haciendo el ministerio. Felicitaciones de verdad. Y especialmente todo lo del Regiotran. Qué alegría que esto va a funcionar, que esto se va a poner en marcha. Nos complace mucho. Nuestro portal La Otra Cara funciona hace muchos años en Bogotá, pero yo como guajiro, ministra, tengo la obligación de preguntarle sobre un proyecto en La Guajira, que no sé si hay compañeros de prensa comunitaria acá de La Guajira, pero hay un proyecto rodando sobre un tren que iría desde tal vez Albania, la zona del Cerrejón, hasta arriba, hasta Vallaportete, hasta la zona de los puertos. ¿En qué va ese proyecto? Y si no se puede lograr ese proyecto por tiempo, por dinero, habría facilidades de que la mina la vía férrea del Cerrejón, que es muy famosa, se pueda también utilizar como vía para tren de carga de otras cosas que no sea carbón, para tren turístico. ¿Qué se podría hacer para esa movilidad férrea en La Guajira, ministra? Muchas gracias. Mira, Sixto, muy buena pregunta y gracias también, me alegra verlos. Mira, ese último tramito es como la parte final hacia el norte de toda esta red férrea. El presidente nos pidió que lo incluyéramos. O sea, eso va a quedar proyectado. Hay cosas que en política pública vamos a dejar proyectado, que eso queda a través de COMPES o de otros instrumentos, queda, digamos, como el camino, ¿sí?, a seguir. ¿Por qué? Porque es que nuestro país no ha tenido esa planificación en materia ferroviaria, ¿sí? Y a veces ni siquiera en los otros sistemas de transporte, todo se va haciendo con la presión política, y fíjense que Medellín en eso nos da lecciones, hay que reconocerlo. Medellín ha tenido un plan de movilidad por décadas y van siguiendo su ruta, y entonces tienen cables aéreos, tienen tranvía, tienen metro, tienen sus proyectos para subterranizar el metro y construir líneas subterráneas a futuro, etcétera, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a dejar nosotros planteado, una red férrea para el futuro. Algunos proyectos quedarán contratados y en esos vamos a priorizar, es lo que nos ha pedido el presidente, ¿cierto? Lo que pueda quedar contratado, porque es que él ya vivió lo del metro de Bogotá, que tenía el proyecto y no alcanzó a dejarlo contratado porque en ese momento el gobierno nacional no le mandó la plata. ¿Se acuerdan el cheque chimbólico, le decían, de Santos? Se llevó un cheque de papel, pero no dejó la plata. Entonces, el presidente no quiere que se repita la historia, entonces vamos a dejar contratados unos estratégicos. Y el de La Guajira, antes de ese me voy a saltar al del aeropuerto. Entonces,
presidente también dijo, allá hay una infraestructura que se usó por años para el tema de la explotación de carbón, ellos se van a ir, creo que esa concesión termina 2027, si no Sí, estoy mal. ya están como unos 2 años. Exacto, ellos, y entonces el presidente me pidió la tarea y yo fui y hablé con ellos. Y tuvimos una muy buena primera conversación, ¿sí? Y estamos revisando esa posibilidad de que esa pista aérea pueda terminar volviéndose un aeródromo social para el servicio de todos los colombianos y colombianas, porque es una infraestructura que es muy importante y que igual, pues todas esas infraestructuras van a tener reversión. Y sobre el tema de la línea férrea, quedamos en seguir conversando. O sea, dijimos, lo que propusieron es, vamos solucionando lo del aeropuerto y después vamos mirando el otro tema, pero ahí está en las posibilidades. En lugar de inventarnos ahorita otra cosa, ahí hay ya una línea férrea existente que hacia el futuro va a servir para el transporte público de la gente de La Guajira. Listo. Le damos paso a Carlos Castañeda y cerramos la conferencia de hoy con Casanare Prensa. Carlos, buenos días. Muy buenos días, querido Celso, ministra, un abrazo. Soy Carlos Castañeda de Prensa Internacional Mercosur. Prensa Internacional Mercosur Colombia. Nosotros también estamos comprometidos con esa Colombia profunda. Colombia está volviendo a creer en los trenes, en sus ríos, en la fuerza de su gente. El Ministerio de Transporte con María Fernanda Rojas a la cabeza anuncia avances históricos, más de 3 billones de pesos para revivir la red férrea, un Regiotran que promete cambiar, ministra, la movilidad de Bogotá y su sabana, inversiones en muelles, aeropuertos, seguridad vial, más de 30.000 empleos generados y cientos de miles de toneladas movilizadas, son apenas el comienzo. Esto no es solo una apuesta por la infraestructura, es un mensaje claro. Colombia se mueve y lo está haciendo con esa dirección, y esos son los titulares que nosotros nos agrada aquí en Prensa Mercosur destacar. Ministra, en medio de tantos desafíos, su cartera ha logrado avances significativos en transporte férreo, fluvial, vial y aéreo. La pregunta es, ¿cuál considera usted que es el legado más transformador que este conjunto de obras dejará para Colombia profunda, esa que por décadas ha estado desconectada del desarrollo, señora ministra? Carlos, yo creo que también me da gusto verte. Yo creo que esa reactivación férrea, unida a la intermodalidad, reconocer que media Colombia no ha tenido inversión, por ejemplo, para vías, entonces acá hay un esfuerzo por incluir unas vías regionales que tengan esa conectividad estratégica, pero también un esfuerzo por reconocer que la gente se mueve por los ríos. Entonces hemos construido muelles y vamos cumpliendo nuestra meta de muelles. Podríamos hacer un día un especial sobre todos los otros temas que son aeropuertos, los ASAES, o todo el tema aeroportuario, porque en aeropuertos, ¿qué estamos haciendo? Modernizar aeropuertos grandes, invertir en aeropuertos pequeños tipo Tolú para que se vuelvan grandes, para que puedan traer turistas de otros países de manera directa, etcétera, y nuestras ASAES, nuestros aeropuertos sociales o aeródromos sociales, que encajan en esto que les digo, de cómo unos lugares como Cumaribo o la Primavera Embichada, si usted no garantiza que esas pistas puedan seguir funcionando, un día pasa algo y ya se pierde la conectividad. Para poder ir allá toca ir con muchas horas en río, en lancha por el río. Entonces, esas inversiones más el tema de puertos fluviales y marítimos. Podríamos, si ustedes me invitan, yo me estoy autoinvitando para que ustedes me ayuden ahí a impulsar esa idea, para contarles de todo ese tipo de inversiones que son una belleza. Mire, yo a Bojayá he ido muchas veces, además tengo como un flechazo con ese municipio, como amor a primera vista. Desde el primer día que fui, me enamoré de Bojayá.
Y allá había un proyecto de muelles. Yo lo fui a entregar hace poco, el día en que se conmemoró otro aniversario de esa espantosa masacre que ocurrió. Y allá fuimos a entregar el muelle. Es un muelle sencillo porque el espacio pues es para la necesidad de allá, pero yo decía, oiga, increíble que este municipio, después de lo que tuvo que vivir, ni siquiera tuviera un muelle digno. A mí me tocó bajar muchas veces en la tabla esa que se ladea, que si uno no es diestro, ahí se va, y ahí les tocaba a las señoras embarazadas, a los niños, a los adultos mayores, pasar por esa tabla ahí resbalosa, y ya tienen un muelle digno, y así lo hemos hecho en muchos lugares de Colombia, porque creemos en esa conectividad de esas regiones apartadas. Entonces, yo creo que eso lo resumiría: reactivación férrea más la conectividad de la Colombia profunda, de la Colombia olvidada, a través de muelles, puertos, aeródromos sociales, vías regionales. Bueno, y cerramos ya la conferencia con Casanare Prensa. Amigos del Casanare, ¿cómo están? Buenos días, Teto. Buenos días, ministra María Fernanda. Pues el tema, como estamos hablando de trenes, deberíamos hacer un poco de historia, compañera María Fernanda, ministra. Por ejemplo, ¿por qué progresivamente en Colombia fueron desapareciendo los trenes? ¿Y por qué hasta ahora los están reactivando? Eso tiene un ejercicio histórico. Entonces, que nos explique por qué. Y lo segundo es, ¿cuál es la política pública o el COMPES que realmente el pensamiento y el sueño que tienen todos los colombianos de continuar las vías férreas no desaparezcan como en la historia? Y que si llega, por ejemplo, a mutar este gobierno en un gobierno no progresista, ¿qué dientes pudiéramos decir tenemos para que esa estructura multimodal férrea especialmente no vuelva a desaparecer? Muchas gracias, Heriberto. Compañera, está perfecto. Me siento muy cómoda con ese apelativo. Haces unas preguntas muy importantes porque son preguntas de fondo. Entonces, tenemos que dejar un documento de política pública que plantee esa red férrea. No se trata de unos corredores aislados, sino que muestre esa conectividad, pero es que además algún día aquí no vamos a alcanzar a hacer todo lo que quisiéramos, ¿sí? Además, bueno, yo llegué tardíamente, me hubiera gustado llegar antes al gobierno, pero bueno, yo llego desde ahora y dale, como con toda la energía. Pero entonces lo que podamos dejar contratado lo vamos a dejar, Heriberto. Eso es como el mayor seguro que podemos tener. Y yo lo digo por experiencia. En Bogotá, hace años, 12 años, y dejamos contratado el cable aéreo de Ciudad Bolívar. Si no lo hubiéramos dejado contratado, tengan toda la seguridad que lo hubieran echado para atrás, lo hubiera echado Peñalosa. Yo discutía en Twitter con Peñalosa porque él decía, ¿para qué ustedes invierten en un cable? Y luego, pues, ya cuando no lo pudo tumbar, lo tuvo que defender y apropiarlo como si él hubiera creído en eso. Pero lo mismo nos puede pasar con los trenes. Entonces, primero, dejar contratado todo lo que se pueda dejar contratado. Y hacía otra pregunta. La historia de los trenes, muy rápidamente, voy con esta anécdota para cerrar. Hay un proyecto que se llama la conexión o el corredor férreo interoceánico. Proyecto lindo, yo lo presenté en China y genera mucho interés. Se lo presenté rápidamente a la expresidenta de Brasil y hoy directora del Banco de Desarrollo allá en Shanghái, Dilma Rousseff, le encantó. Es un proyecto que conecta el Pacífico con el Atlántico, como paralelo al canal de Panamá, y no tengo que decir mucho más que eso. Lo estratégico que es y la importancia que hoy toda esa zona tiene para el mundo. Entonces, ese corredor, imagínense que yo me puse a leer un libro divino que se llama Un diablo al que le llaman tren, como el vallenato. Ajá. Y el libro empieza, no me acuerdo creo que sí empieza, diciendo que cuando Simón Bolívar se enteró del comienzo de la línea férrea Stockton-Darlington en 1825, se inspiró en que en Panamá se podría hacer un tren
que conectara el Atlántico con el Pacífico, prácticamente el tren que hoy estamos estructurando. O sea, se lo imaginó Bolívar hace 200 años. Y ese libro cuenta la historia de los trenes, cómo fue difícil, cómo que comenzaban con un proyecto y se caía, un poco parecido a lo que ha pasado. Entonces, esa es la historia que estamos recuperando y por eso todo este proyecto férreo conecta tanto con la gente, porque esa historia está en el ADN, está en la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, de algunas personas que alcanzaron a vivir la época del tren. Y cuando uno comienza a hablar de trenes, eso como que se dispara ese gen de los trenes de inmediato. Y por eso este proyecto no es solo construir trenes por construir, es que los trenes contribuyen a que la movilidad sea moderna y que sea, digamos, una movilidad con alternativas, intermodal, que conecte los puertos, los aeropuertos, las carreteras y los trenes. Y ese es el salto que le espera a Colombia con la reactivación de la red férrea. Bueno, vamos a revisar las redes sociales del Ministerio de Transporte también, ministra, y a todos los colegas aquí comunicadores, para que estén allí constantemente siguiendo la información que se publica oficialmente en el Ministerio de Transporte. Miren, en Facebook es Mintransporte Colombia Oficial, esa es la red en Facebook para que estén, Mintransporte Co en Instagram y Mintransporte Co en X, ahí para que estén constantemente alimentándose de información. Cerramos, ministra, con una pregunta ya, como hablamos de obras, de todos los proyectos que el gobierno del cambio pues está impulsando, está continuando, la veeduría ciudadana de estas obras, de los recursos y demás, como mecanismo de participación ciudadana, ¿cuáles son las que existen? ¿Qué podemos decir al respecto? No, pues súper bienvenidas. Primero que todo, súper bienvenidas. Pues en esto hemos creído toda la vida, que la gente participe, sea parte, además de las decisiones, digamos que en los nuevos proyectos, eso es parte de lo que yo exijo, que se incluya. He aprendido que solo así las obras tienen sostenibilidad. Vuelvo a ese cable de Ciudad Bolívar, un lugar donde nadie daña un tornillo. En fin, es una obra que es como sagrada para la gente, pero es que la gente participó desde el día uno, cuando el presidente Petro fue alcalde. Y estamos incentivando unos diálogos sociales con las comunidades. El último lo hicimos en La Dorada, salió hermoso, eso fue hace como 2 semanas. Mire, más de 380 personas, además la gente llevó sus emprendimientos, porque el tren debe generar eso, oportunidades para la gente, y contamos los detalles del proyecto, y eso lo vamos a seguir haciendo en distintos puntos de la reactivación férrea, y por supuesto que de ahí surjan todas las veedurías y los comités ciudadanos que le hagan seguimiento a la obra. Y otra cosa muy importante, hemos vinculado a este proceso a los trabajadores férreos, ¿sí? O sea, como volver a reconocer la dignidad de ese trabajo, a los exferroviarios que ya se pensionaron pero que quieren ayudar. Entonces ellos también son parte de toda esta reactivación férrea. Bueno, ministra, dentro de un ratico ya sales para Facatativá. Precisamente esa transmisión va a estar en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la presidencia, donde se está transmitiendo también este servicio, esta conferencia para los medios populares del país. Entonces, ministra, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta conversación con todos los medios de las regiones. Ellos seguramente van a amplificar toda esta información en sus regiones porque son los comunicadores de las regiones. Muchas gracias, ministra. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto. Ustedes saben que esta apuesta por la comunicación local, que entiende los problemas, que siente los problemas de la gente en sus entornos naturales, pues es algo en lo que creemos. Yo soy comunicadora y abogada, así que mi corazón de comunicadora siempre permanece con este ejercicio que ustedes hacen. Bueno, y la invitación también a seguir todos los productos comunicativos de la Presidencia de la República en las redes sociales de la Presidencia, en Vida Presidencia, en Infopresidencia y demás redes oficiales de acá que constantemente están alimentando con información del gobierno del cambio. Por último, colegas, recordemos un mensaje: estamos ante una fuerte temporada de lluvias en todo el país, lo que tiene como consecuencia que a veces se estanque el agua y con ello aparezcan mosquitos y zancudos. Debemos promover el autocuidado, que debemos vacunarnos contra la fiebre amarilla, y ahora que vienen 2 puentes festivos,
La vacuna es gratuita, recuerden, universal para todos, no importa el estatus migratorio, no importa si está afiliado a la seguridad social, no importa pues la edad, tiene que ver con una vacuna universal, gratuita totalmente, no importa el estado de afiliación. Entonces ahora sí nos despedimos, gracias a todo el equipo técnico de aquí, de la agenda, a los ingenieros de sonido, audio, streaming, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, Luis Espejo, Camila, nuestra productora, nuestra directora Gloria, y bueno, y ya el último mensaje, pues reiteramos los deseos de recuperación para el senador Miguel Uribe. Muchas gracias a todos por estar allí conectados y a los colegas comunicadores que nos acompañaron hoy en una emisión más de La Agenda. Un abrazo a todos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.